Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Jueces 16:30. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su inmenso amor y misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana primeramente reunirnos, por poder adorar y exaltar su nombre y dar a usted toda honra y toda gloria. Gracias por quienes han podido llegar hasta aquí, Señor, y también por aquellos que están a través de la radio, la televisión y la internet. No hay duda, Señor, que tu palabra provocará alguna bendición en sus vidas. No hay duda de que tu palabra, Señor, no volverá a ti vacía. Gracias te damos, Señor, por tu presencia en medio nuestro hoy. Gracias te damos por tu Espíritu Santo fluyendo aquí a través de la alabanza y la adoración. Gracias te damos por el espíritu de coinonía y comunión que hoy podemos tener. Señor, glorifícate a través de esta palabra. Háblanos y ministranos, Señor, y llévanos a tu propósito. En el nombre glorioso de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Estamos tratando el tema Sansón, tipo de la iglesia, y esta será la segunda parte y final de este tema. Decía la semana pasada al iniciar que estamos reconociendo que algo está faltando en la iglesia, o que algo falta en la iglesia. Así que con toda seguridad, tal como en toda la escritura nos muestra la palabra de Dios que hubieron momentos en la vida de Israel o en el trato de Dios con Israel en donde muchas cosas faltaron. Una de ellas, el ejemplo más práctico, cuando Eliseo llega a cierto lugar en donde lamentablemente las aguas eran malas y no había productividad en esa tierra porque las aguas eran malas. La tierra era buena, pero el agua mala. Dios tuvo que usar a Eliseo para poder entonces cambiar esta realidad, y lo hizo a través de una vasija en la cual colocaron sal, y él vertió la sal sobre las aguas, y esas aguas se sanaron hasta el día de hoy. Nuestro deseo como pastor, o nuestro deseo también como hombres de Dios y mujeres de Dios, los cuales ustedes son, sin duda es poder tomar el llamado de Dios que Él nos hace y restaurar a la iglesia a lo que Dios quiere que sea. Todos entendemos, y de acuerdo a la palabra de Dios comprendemos, que ninguna civilización o ningún lugar en el mundo ha fracasado a menos que la iglesia haya fracasado. O sea, hasta que la iglesia fracasó. Así también, nada estuvo bien en la sociedad y en el mundo hasta que la iglesia estuvo bien.
Entonces, el llamado de Dios que Él nos hace es a restaurar a la iglesia, a su condición, a su posición, a lo que Dios desea que sea la iglesia. Yo sé que usted tiene conceptos de la iglesia, usted tiene pensamientos de lo que puede ser la iglesia. Constantemente hablo con muchos pastores o líderes que tienen sus conceptos e ideas de lo que puede ser la iglesia. Y pasamos la vida tratando de ver y observar lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, lo que es de Dios o lo que no es de Dios. Y bajo nuestro concepto o bajo nuestra perspectiva, pareciera que estuviéramos en lo correcto. La verdad que este mensaje, como el anterior, trataremos y veremos en lo que la iglesia en realidad primero se convierte, en lo que la iglesia se convierte cuando Dios no está. Veremos además algo que es necesario e importante para que la iglesia vuelva, por supuesto, al llamado y propósito que Dios quiere que tenga. Dios le dio un propósito a la iglesia. Y es impresionante cuando vamos al libro de los Hechos y vemos al Señor Jesús diciéndole a los discípulos que convenía que Él se fuera. Los discípulos en ese momento decían: pero ¿cómo va a convenir que Él se vaya? Él es el Dios de los milagros, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que hace todo, Él es el que provoca todo esto. ¿Cómo se va a ir? Pero el Señor Jesús dijo: vendrá el Consolador. El Espíritu Santo estará con vosotros todo el tiempo. Y ese Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Aún más les dijo: no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa la cual oísteis de mí, que mi Padre enviará al Consolador. No hagan nada hasta no ser llenos del Espíritu. La única manera entonces en que nosotros podamos conocer el propósito de Dios es que realmente el Espíritu Santo de Dios nos guíe. Que el mismo Espíritu Santo revele su palabra a nuestra vida para que nosotros podamos entender cuál es el plan y propósito perfecto de Dios. Miremos por un momento esta historia de Sansón para que entendamos lo que vamos a hablar. Jueces capítulo 16, versículos 23 al 31. La historia dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Tráiganlo para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano, recuerde que Sansón estaba ciego, le habían arrancado sus ojos: acércame y haz palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escenario de Sansón, o el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Oh Dios, solamente esta vez, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas,
su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Aquí tenemos el desenlace de la vida de un juez de Israel. Un hombre que Dios había escogido desde el vientre de su madre. Un hombre que Dios le había dado un nacimiento sobrenatural, ya que su madre era estéril. Y al mismo tiempo vemos allí cómo Dios le había dado una fuerza sobrenatural para defender a su pueblo. De esta manera entonces vemos cómo comenzó a sucumbir también su relación con Dios y comenzó a jugar con su unción, poder y fuerza. Hasta que al final sucumbió ante la tentación de una mujer. Le arrancaron su cabello, le cortaron sus gadejas y luego de eso perdió la fuerza porque había perdido la comunión con Dios. Lo tomaron, le arrancaron los ojos y lo usaron para moler en el molino como un burro. Y luego de eso lo trajeron frente a todo el pueblo para reírse, un verdadero bufón, para que los divirtiera. Primero Sansón era el enemigo de los filisteos, luego pasó a ser el amigo de ellos y al final pasó a ser el bufón de ellos. Cuando hablamos de esto, debemos entender que hoy lastimosamente hay una fe fácil, si podría llamarlo de esa manera, la fe fácil. Esa fe fácil que existe en nuestro tiempo ha enseñado que Dios va a andar con el hombre aunque éste viva en pecado. Eso es lo que muchos están enseñando hoy. La fe fácil dice: no importa la condición espiritual que tú tengas, Dios va a andar igual contigo. Eso es lo que enseña la fe fácil. La forma más alta de engaño le dice al hombre que Dios lo va a bendecir aun cuando esté mal. Y eso lo vemos en muchos lugares. Realmente nosotros, y puedo decirlo en forma general, hemos permitido, y lo digo así de esta manera, y no es de extrañar, hermano querido, porque el poder de Dios no es evidente en nuestras vidas. Analicemos por un momento nuestra vida. Es como preguntarle a cada hermano: hermano, ¿usted tiene el poder de Dios en su vida? Esa pregunta descoloca, esa pregunta incomoda, esa pregunta molesta, esa pregunta incluso lleva a tener problemas entre los hermanos. Hermano, ¿hay poder de Dios en tu vida? Nos hemos anclado de alguna forma en las orillas del mundo. Es como que hoy día hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra vida que lastimosamente nos roban, nos minan el poder de Dios. Ya no sabemos lo que está bien y lo que está mal. Ya no tenemos esa claridad porque hoy día hay tantos movimientos religiosos, hay tantas denominaciones, hay tantas iglesias, y cada concepto que se escucha, cada idea, pensamiento, filosofía, enfoque, cada realidad de lo que se ve en las iglesias evangélicas hoy dicta de ser la realidad de lo que Dios desea, pero ahí es donde a veces nosotros nos confundimos. Se puede decir, y quizás suena un poco ofensivo, hoy día se está jugando a la iglesia. Es como cuando los niños pequeños jugaban a ser mayores.
Hoy se está jugando a la iglesia. Es como decir, se está jugando a la iglesita. Seguimos con las formas y claro, la religiosidad nos muestra algunas maneras cómo lo podemos hacer, o cómo debiera ser la iglesia, o cómo debiera actuar la iglesia, o cómo debiera vivir la iglesia en cuanto a la forma o formato que tenga en toda la realidad religiosa. Y al mismo tiempo, lamentablemente, a pesar de que juzgamos a la iglesia, el poder de Dios no está allí. Y hoy día muchos votos matrimoniales se rompen. Esos votos matrimoniales que se hicieron en el altar se rompen porque sencillamente ya no hay temor ni poder de Dios en la vida de los creyentes. Es lastimoso decirlo, quizás en nuestro país, Chile, no se vea tan fuerte, pero ya esa oleada está llegando fuertemente, en donde matrimonios de pastores, líderes, están rompiéndose y pastores se están volviendo a casar. En Estados Unidos es una plaga, Centroamérica es una plaga. Líderes y pastores se han divorciado de sus mujeres porque quizás eran viejas o ya no les gustaba y vuelven a tomar una mujer más joven, porque esa es la manera hoy. Y buscan en la Biblia algún versículo que les respalde lo que están haciendo, cuando en realidad no hay ninguno. Jugamos a la iglesita. Entonces, cuando hablamos de la religiosidad, hoy día se rompen todos los parámetros bíblicos, porque sencillamente cada cual busca la manera de hacer iglesia. La Biblia dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Ese compromiso ya no significa nada para muchos. Y sé que muchos hoy día aquí también lidian con sus matrimonios, tienen conflictos, tienen problemas, tienen situaciones difíciles, luchas que se presentan en la vida. Y no hay duda que más de alguna vez usted ha pensado: se acabó, se terminó, no sigo más, esto ya no tiene arreglo. Y solo la misericordia de Dios nos mantiene. Hoy los cristianos hablan en jerga. Hoy los cristianos toman el nombre de Dios en vano. Hoy los cristianos coquetean con el mundo. Hoy los cristianos hacen tratos dudosos. Hoy los cristianos rehúsan pagar sus deudas. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces no es de extrañar, hermano, por qué el poder de Dios no está con nosotros. No podemos extrañarlo. ¿Por qué Dios no está obrando en medio nuestro como Él dice que puede hacerlo? Pensemos por un momento. Si la Biblia me dice a usted y a mí de que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio. Entonces imaginémonos por un momento, si Dios está en medio de nosotros, ¿qué dificultad habrá para Dios hacer milagros? ¿Qué dificultad habrá para Dios sanar a los enfermos, libertar a los cautivos? Para Él no hay nada imposible. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué no estamos viendo eso? Estamos ciegos. Dios es tan santo como siempre lo ha sido. Dios sigue siendo exactamente el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no tiene, dice la Biblia, no tiene variación ni mudanza. Él no cambia. Tú y yo cambiamos. Depende del día, depende del calor, depende del frío, depende del dinero, depende del trabajo, depende de la comida, depende de todo. Todo nos hace cambiar. Pero Él no cambia. Quizás dices que
de alguna manera al escuchar esto no te gusta oír lo que estás oyendo. Bueno, pues a mí tampoco me gusta tener que decirlo, pero tengo que hacerlo. Es mi obligación, soy tu pastor. Y no puedo venir aquí solamente a decirte algunas palabras de buena crianza en donde tú puedas irte contento y feliz a casa, cuando en realidad el diablo está destruyendo tu vida. La Biblia nos enseña que debemos decirle a los jóvenes, a los adolescentes: hijos, obedezcan a sus padres. Tenemos que decirle a los jóvenes que hagan aquello. Hijos, obedezcan a sus padres. Creo que todos entendemos el tiempo que vivimos y hoy, y no lo digo por la iglesia, lo digo en general, en todo lugar tenemos los jóvenes más terribles que hay en la historia de esta humanidad. La rebeldía está por todas partes. Los padres hoy no saben qué hacer con sus hijos. Si tú tienes un hijo que te obedece, se somete, es obediente, es sujeto, da gracias a Dios. Pero en nuestra sociedad hoy tenemos los hijos más terribles que han existido. Y esto debemos entenderlo. La Biblia dice: maridos, amen a sus esposas. Pero hoy hay odio en los hogares. Hay molestia. Es una carga muchas veces en algunos hogares. La Biblia dice: mujeres, obedezcan a sus maridos. Y a veces esto es totalmente imposible, porque los maridos se han vuelto demonios. Y otras veces es porque la rebelión es parte de la esposa. Todo esto es una realidad que se vive constantemente en nuestra sociedad, y lo lastimoso es que se viva dentro de nuestra congregación o de nuestra iglesia. Ya no podemos ver los milagros de Dios porque no creemos que Dios quiere decir lo que realmente dice. Tratamos de buscarle la interpretación, y hoy día con tantas versiones de Biblias, hoy tú tienes lo que quieres. O sea, puedes tener las interpretaciones más variadas de un versículo para poder excusar tu posición o tu mala condición espiritual. Y de esa manera entonces tú dices: esta versión me gusta, porque esta nunca me dice nada malo. Es como sacar el pan de vida. ¿Cuándo en un pan de vida te ha salido algo que te diga que tienes que cambiar en algún aspecto? No, ahí están todas las promesas y las bendiciones de Dios. Pero Pablo le escribe a Timoteo y dice: toda la palabra es inspirada por Dios. No puedes desechar absolutamente nada. Entonces, si miramos a Sansón de alguna forma, Sansón estaba ciego. Ciego físicamente, ciego espiritualmente. No podía ver, aún incluso antes de tener sus ojos, antes de que le arrancaran sus ojos, estaba ciego espiritualmente y no podía ver lo malo de los filisteos o lo malo en los filisteos. O sea, ese es el problema en el evangelio hoy día. No podemos ver lo malo que existe. O sea, se habían convertido para Sansón en gente agradable para él. Sansón había dejado de pelear con el enemigo. Se hizo amigo del enemigo. Recuerde que Dios lo había levantado para que defendiera al pueblo de Israel. Y en ese momento que Dios lo trajo a la historia, los filisteos eran los enemigos más grandes que tenía Israel. Y Dios lo levantó para que luchara en contra de los filisteos, y mató a muchos filisteos, luchó contra ellos. Los filisteos temblaban ante Sansón, le tenían miedo, era el enemigo más grande que habían tenido. Pero después de un tiempo, Sansón se convirtió en amigo de ellos. Ya no peleaba con el enemigo.
A veces nos pasa exactamente lo mismo. Ahora, finalmente todo termina porque llega un momento en que tenemos que enfrentar la realidad de las cosas. Y cuando Sansón ni siquiera se dio cuenta, porque ya había perdido su visión espiritual en entender lo que realmente tenía que hacer de parte de Dios o para Dios. Luego de eso los filisteos le arrancan su cabello, rompe el voto con Dios, a pesar de que ya se había separado de Dios, le rasuran la cabeza, pierde su poder y luego lo ponen a moler en un molino como un burro de carga. Pero increíblemente Sansón seguía siendo religioso. Esto es impresionante. Quizás no tengo el tiempo para profundizar más, pero trataré de enfocarle. Hay millones de creyentes que pertenecen a la iglesia, como usted y como yo, que siguen los ritos de la religión y están desnudos, perdidos y ciegos. Están moliendo en un molino religioso sin saber a dónde van. O sea, no tienen un concepto claro de lo que Dios está haciendo. No hay convicciones de la palabra en sus vidas. No hay convicción en su vida de Dios. No saben a dónde van. No hay ningún toque del Altísimo en sus vidas. Por eso cuando hacía la pregunta, ¿tiene usted poder de Dios? No puede ser que usted venga a un culto de otro y otro y otro y otro y usted no sienta nada. No es la iglesia, no es el culto, no son los que cantan, no es el que predica, es usted el problema. Le aseguro que si fuera el lugar y la presencia de Dios estuviera aquí, le digo que cuando nadie hubiera aquí y alguien entra a este lugar, sería tocado. Pero no es así, no es el lugar. No es el predicador, es usted. Él dice: ya no habitaré más en casa hecha por mano de hombre, sino que habitaré en el corazón del hombre. Donde quiera que usted esté, aquí, en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar, si usted tiene a Cristo, usted sentirá esa presencia de Dios. La vida de Dios estará fluyendo en su vida. Una vez que comenzamos nuestra decadencia espiritual, de igual manera tienes que ir por todo ese camino antes de que ese péndulo pueda tomar otra dirección. Cuando tú lanzas un péndulo y hace esto, tiene mucho tiempo para cambiar de dirección. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy. El péndulo se ha movido y siguen en una ruta que ya está trazada, y para que cambie de dirección falta mucho tiempo. Hemos permitido cosas en la iglesia para que los incrédulos se unan. Hemos desarrollado nuestros servicios para que la mente carnal los disfrute. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿dónde está la prédica que va a decirle al hombre que está totalmente depravado y en rebeldía con Dios? ¿Dónde está la predicación que hará al hombre saber que a menos que nazca de nuevo, él aún es un hijo del diablo? Suena fuerte, incluso ofensivo para muchos, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Dónde está la prédica que va a despertar al que se ha alejado
y que se sienta en la congregación de los justos, cabeza en alto, orgulloso como un pavo real, y que está en su corazón menospreciando al Dios Todopoderoso. He visto jóvenes que han actuado mal. Hablo de cristianos que han avergonzado a sus padres, a su familia. Y he visto a muchos jóvenes en el lapso de estos 30 años incluso irse a la tumba habiendo avergonzado a sus padres. Aún he visto personas que se suponen son de Dios, que habiéndose apartado de Él, siguen sentados en la iglesia, cantando en los coros o cantando en los grupos musicales, llevando las actividades de la iglesia, y que nunca se han avergonzado de lo que ellos han hecho. El hombre sin Dios es totalmente depravado, es corrupto, no hay nada bueno en él. El hombre sin Dios no tiene dirección. Nunca existirá en él el temor de Dios, a menos que se reconozca y se arrepienta. Uno que se aleja de Dios es un rebelde contra Él. Y quiero explicarte esto. Alejarse de Dios no significa irse de la iglesia y no volver nunca más, ¿no? Alejarse de Dios es no tener comunión con Dios. Tú puedes estar aquí y estar más lejos de Dios como la luna está de la tierra. Has aprendido a ser religioso. ¿Por qué vienes a la iglesia? Bueno, es que hay que ir. Llevo tiempo yendo. Me acostumbré. Me gusta ir. Encuentro bonito. Cuando no voy el domingo como que me siento raro, pero voy. Me gusta. Cuando vemos a un hombre que ha traicionado a su país, hablo del ejército. Cuando tú ves a un hombre que traiciona a su país, ¿sabes lo que piensan los demás? Odian a ese hombre, porque es un traidor a la nación. Los desertores normalmente son castigados, llevados a prisión, porque traicionan a su país. Ahí no hay vuelta que darle. Tú desertas y eres un traidor y eres juzgado como traidor. No hay pero que valga. Se odia a esa persona. Pero el hombre, la mujer puede ser un traidor a Dios y aún está cómodo en la iglesia, con su cabeza erguida orgullosamente. Y nunca nadie le dice nada. Las personas pueden irse al infierno en nuestras iglesias y nunca saber que estuvieron mal. Y la razón por la que hay tantos partos prematuros y deformidades en la iglesia es porque los corazones de los hombres nunca han sido abiertos por la palabra en cuanto a lo que es ser un pecador. La razón por la que hay tantos caídos en las bancas o sillas de las iglesias hoy día, los cuales no han leído la Biblia increíblemente meses, no han orado, no van constantemente a la iglesia, sino que van una vez a la semana, una vez al mes, es porque no les hemos predicado la cosa terrible que es ser un traidor a la causa de Cristo, un rebelde contra el reino de Dios. Nunca les hemos dicho que hay una sentencia de muerte colgada sobre su cabeza si traicionan a Dios. Hace muchos años atrás, no recuerdo cuánto,
vi un programa o parte de un programa en la televisión de Estados Unidos en donde mostraban a un hombre que había asesinado a otras personas, y ese hombre en la televisión que aparece allí en ese noticiero, creo que era un asesino, y se le veía la cabeza cubierta para que nadie lo conociera. Y ese hombre estaba con su cabeza, aparte de estar cubierta, estaba con la cabeza agachada. Tenía vergüenza de lo que había hecho, tenía vergüenza de lo que era. Pero nosotros tratamos a uno que ha caído, escuche bien, a uno que ha caído, a uno que ha pecado, lo tratamos como si fuera un privilegio ser rebelde. Actuamos como si todo lo que tuviera que hacer fuera darle la mano al predicador o al pastor, y lo tratamos con tanto cariño, aun cuando ha sido un traidor a la causa de Cristo. Ese hombre, esa mujer debiera arrepentirse y sentir vergüenza de lo que ha hecho. Por eso tenemos que predicar hasta que esa persona religiosa caiga delante de Dios y entienda que es un rebelde y un pecador. Sansón estaba ciego. El poder se había ido. Y era como una mula moliendo para el diablo, esclavo del mundo al cual él había dominado antes, esclavo de aquellos que él antes hacía temblar. Ahí estaba. Y la Biblia dice, pero su cabello comenzó a crecer. Esto es impresionante. ¿Sabes tú que la consagración puede volver una vez más? En el caso de Sansón, no tan solo porque su cabello creciera, sino porque él tenía la oportunidad de restaurar su comunión con Dios. Es hora, es tiempo de que tú y yo sepamos que estamos aquí para llevar a la iglesia de vuelta a la consagración. Y tenemos esa oportunidad hoy, tenemos esa oportunidad en este tiempo para llevar a la iglesia a esa nueva consagración ante Dios. Cuando Sansón estaba moliendo en ese molino y su cabello comenzó a crecer, Dios empezó a hablar con Sansón. Y no hay duda de que a pesar de todo lo alejado que estás de Dios, a pesar de todo lo malo que haces, Dios habla contigo. Había algo que se estaba moviendo dentro de Sansón mientras Dios le hablaba. Y si tú y yo somos fieles a Dios, Él nos va a hablar. Le hablaremos a la iglesia y algo se va a conmover en la iglesia. Mira, Sansón pensó que lo que a él le había sucedido era simplemente el castigo de Dios. No, es la consecuencia de apartarse de Dios. Había jugado con Dios, había jugado con lo que Él le había dado, se había unido al mundo, al enemigo de Dios. Sus ojos espirituales se habían cerrado y le arrancaron luego los ojos de su cuerpo. Y debes entender esto. Pero cuando estaba moliendo en ese molino y Dios comienza a hablar con Sansón, él comienza a sentir algo en su corazón. Eso mismo que comenzó a sentir era lo que sentía cuando estaba en comunión con Dios.
Y aunque la comunión no había sido restaurada, algo estaba pasando, algo estaba iniciándose. Los ojos espirituales comenzaron a abrirse en Sansón. Se restauró la consagración en Sansón. Su cabello empezó a crecer y él comenzó a sentir que su cuerpo comenzó a volver a sentir esa fuerza, esa energía, esa capacidad, ese poder, esa unción que fluye en la vida del ser humano cuando Dios está presente. Tú y yo podemos estar agotados, cansados, agobiados, ya no tenemos más fuerza, y tú lo has experimentado una y otra vez, como yo también lo he hecho, y muchas veces agotados increíblemente. Pero cuando comenzamos a buscar esa comunión con Dios, parece que toda fuerza vuelve a nuestro cuerpo, y parece que todo el cansancio se va, y toda la tristeza cambia, y todo comienza a ser diferente. Nuestros ojos comienzan a observar las cosas en forma diferente. El cabello comenzó a crecer en Sansón. La fuerza comenzó a volver. Dios le estaba hablando y Sansón estaba entendiendo. Sus ojos espirituales comenzaron a abrirse. Sé que muchos de los hijos de Dios hoy están despertando al hecho de que Dios no está jugando. Dios no está jugando. No, Señor. Dios no está divirtiéndose. Esto es algo serio. Lo que estuvo mal ayer está mal hoy. Todavía tenemos que considerar el juicio de Dios. Hemos escuchado a muchos predicar, y evangelistas, pastores y maestros a lo largo de nuestra vida cristiana, y sobre todo en estos últimos años hemos escuchado a tantos predicadores. Predicador de moda, ¿no? Ese que usted escucha en la internet y constantemente le cree todo. Él dice: solo di que está hecho y te será hecho. Y pareciera que es algo, ¿no?, que tiene que suceder. El predicador dijo: di que será hecho y estará hecho. Pero se te olvida la condición que Dios pone detrás de eso. No sucederá nada porque dice que debemos creer. Debemos tener fe en Dios primero. Esto no es de pronunciar, no es de decir, no es de proclamar, no es de declarar. Esto es una vida con Dios. Por eso te preguntaba al inicio: ¿tienes el poder de Dios en tu vida? Yo puedo hacer un montón de cosas, usted puede hacer un montón de cosas humanas, pero eso no es donde está el poder de Dios. ¿Sabe? No perdimos el poder porque dejamos de profetizar. Dejamos de profetizar porque perdimos el poder. Perdemos el poder cuando comenzamos a coquetear con el mundo. Nos volvemos ciegos. Cuando no podemos ver lo que está mal. Perdemos el poder y no lo obtendremos de vuelta otra vez hasta que en los altares seamos honestos con nosotros y con Dios. Debemos decirle al Dios Todopoderoso: estoy ciego, estoy equivocado. ¿Sabes? Cuando el hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos, las algarrobas que le daban a los cerdos, él tuvo una revelación. Es como que despertó, reaccionó, se dio cuenta. Y se dio cuenta de su estado. Se dio cuenta que estaba perdido. Y dijo: volveré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra ti y contra el cielo. Eso ya no se oye mucho hoy.
Tú vienes a la iglesia y prácticamente tenemos que darte gracias por estar aquí. Tenemos que tratarte con cuidado porque si no, no vuelves. Tú no reconoces tu condición. No se necesita impresionar a Dios diciendo que nos hemos ido con la gente equivocada. ¿A qué me refiero con esto? Si tú pecaste, si tú fallaste a Dios y ya no lo quieres hacer más, tienes que salir de eso. No sacas nada con venir al altar y decirle: Señor, perdóname porque he ido con la gente equivocada, he cometido pecados, Señor, pero nunca más lo hago. Y vuelves a salir de aquí y vuelves a caer en lo mismo. El hijo pródigo dijo: me voy a casa, he pecado contra Dios. No era la mala compañía ni alguien que lo obligara. Tienes que entender esto. Yo sé que a veces tú le culpas a medio mundo por lo que estás viviendo, por lo que estás experimentando. Culpas a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tu esposa. Culpas al trabajo, culpas a la empresa, culpan a los colegas de trabajo, culpas a los hermanos de la iglesia, culpas a medio mundo de lo que estás viviendo, experimentando o haciendo. Pero este muchacho dijo: no, yo he pecado. No fueron las amistades, no fueron la mala compañía que él tuvo, no fueron los que se aprovecharon y gastaron todo su dinero. No, fue él decidió. Entonces, si tú y yo le dimos la mano al enemigo de Dios, tengo que ser honesto con mi padre. Si yo tuve algo en contra de mi hermano, entonces tengo que ir a mi hermano y arreglar ese problema. Si mi hermano tuvo algo contra mí, iré donde está él y lo arreglaré. Es tiempo de arreglar tus diferencias. No permitas que el diablo se burle como se burló de Sansón. Cuando tú lees la Biblia y lees las experiencias que allí se exponen, que allí se plantean en cada circunstancia y situación, hermano querido, tú no vas a encontrar cosas absurdas como las que nosotros usamos para pelear. No me miró, no me saludó, habló mal de mí, dijo algo malo. Tú no ves eso. Los discípulos, los hombres de Dios dicen: me apedrearon, me metieron a la cárcel, he sufrido naufragio, me han perseguido los judíos, me han perseguido aquí y allá. No has vivido nada y tienes un conflicto, tienes un problema. Vaya a saber quién tiene la culpa, pero lo importante es tu decisión. Arregla esas diferencias. Y no permitas que el diablo se burle de ti, te use como un bufón o como una bufona, preocupada por lo que dijeron o lo que hablaron. Porque al final el análisis de todo esto es que hemos pecado contra Dios. Le hemos fallado a Dios. Sansón recordaba cuando asesinó a 1000 hombres con la quijada de un asno. Mira la lucha que tuvo Sansón. Había luchado con 1000 hombres y los había vencido. También recordó cuando levantó las puertas, cuando amarró las colas de los zorros y quemó el maíz del enemigo. Recordaba cuando era el vencedor y no la víctima. De la misma manera, hubo un tiempo cuando el mundo tuvo miedo de la iglesia. El mundo temblaba ante la iglesia. Hay un libro por ahí que tiene un título, dice: cuidado, ahí vienen los pentecostales.
La iglesia temblaba o el mundo temblaba ante la iglesia. Hoy es a la inversa. La iglesia tiembla ante el mundo. Hoy la iglesia es pródiga, tal como el hijo pródigo. Se alimenta de los cerdos. Y la iglesia ahora recuerda las glorias pasadas. Es como recordar la casa de Cornelio, donde cayó la gloria de Dios y el mundo gentil fue bautizado y lleno del Espíritu Santo. La iglesia recuerda la puerta de la Hermosa, cuando un paralítico que había estado sentado allí por 38 años fue sanado repentinamente, saltó, gritó, brincó y alabó al Señor, y 5,000 fueron ganados para el Señor. Ellos dijeron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? A veces cuando hablo con líderes o pastores, ellos recuerdan las glorias pasadas. Oh, hace 20 años nosotros vivimos un avivamiento. Qué lindo eran esos cultos. Y yo creo que tú estás igual, tratando de recordar algunos años atrás. Oh, el 93. Oh, el 95. ¿Te acuerdas del 97, Radio Diva? Hoy te acuerdas cuando estábamos en ese templo allí en Purén con Independencia. Hoy te acuerdas cuando estábamos allá en O'Higgins. Y te acuerdas cuando estuvimos en la plaza. ¡Qué gloria de Dios! La iglesia recuerda las glorias pasadas. Recordamos todo lo que sucedió en el pasado, como la iglesia primitiva también pudo haber recordado los muertos que resucitaban. Cuando ellos desafiaban al mundo, cuando la gloria de Dios caía, cuando el poder era manifestado. Pero ahora estamos alimentándonos de los cerdos, comiendo junto a los cerdos. Ese es el mundo. Pero algo dentro de esa iglesia se está moviendo. Algo está sucediendo. Dios le está hablando a esa iglesia. Y hay algunos que están sintiendo algo dentro de su corazón. Y la iglesia puede anhelar los días antiguos, pero hasta que no regrese a Dios, hasta que no regrese a su voluntad con todo su corazón, el poder de Dios no estará presente. Usted y yo debemos entender que el poder de Dios es el producto del Espíritu Santo de Dios en la iglesia. Y esto, hermano querido, no te sigue si tú eres indiferente a Dios. Recuerda lo que dice Jesús como una forma práctica. Este poder o estos milagros o esta obra la harán los que creen en mi nombre. Esto es lo que tú tienes que entender. Si tú caminas con Él, Él caminará contigo. La iglesia debe reconocer que ha permitido cosas que Dios no permite. Y por nuestras acciones hemos dicho que Dios se ha relajado en este tiempo. Hemos dicho que Dios como que ha cambiado en estos días. Pero Dios es el mismo. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Los que hemos cambiado somos nosotros y necesitamos volver a esa realidad. Lo que Él ha decretado desde el principio es lo mismo que debe suceder hoy. La iglesia ha cambiado. Dios no ha cambiado. La iglesia está mirando viscamente, está ciega espiritualmente. No ve nada. Y la religiosidad ha provocado
que una tela esté frente a sus ojos y no le permita ver la realidad. Hoy día la religiosidad tiene a muchos ciegos espiritualmente, porque tenemos los dogmas, las formas, las maneras, y nos ciegan ante cualquier mover de Dios o lo que Dios quiera hacer. Y hoy día lo que la iglesia dice que está bien, está mal. Y esto es un producto de la propia mente. Y a menos que nos arrepintamos y Dios quite las escamas de nuestros ojos, como lo hizo con Saulo de Tarso, seguiremos caminando en la oscuridad y en la debilidad de nuestra carne. ¿Sabe? Hay algunas cosas de las que Dios está cansado, hastiado, voy a llamarlo así, aunque sé que usted y yo sabemos que Dios no se cansa, porque si Él se cansara, Dios está cansado de esos servicios de reconciliación donde le susurramos que sentimos lo que hemos hecho y después salimos para hacerlo otra vez. Dios está cansado que le digamos que hemos pecado por no orar y luego nos vamos y seguimos sin hacerlo. Dios está cansado de nuestro trato con la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro. La consagración demanda que cumplamos con lo que ofrecemos y con nuestros votos. Cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Dios no se complace si tú no cumples lo que prometes. No hay pecado más malo, hermano querido, como la indiferencia y la falta de oración. Nada destruye más nuestro carácter y lo que somos en realidad como la falta de oración. Volvamos a Sansón por un momento. Sansón se paró en el salón con la multitud impía, la multitud con la que se había juntado en los últimos días de su vida. Y a pesar de que Sansón no podía ver con sus ojos físicos, espiritualmente captaba lo que estaba sucediendo y comenzó a verlos tal y cual como eran. Tú puedes estar jugando con el mundo. Quizás tú has unido tu vida al mundo, pero Dios va a quitar las escamas de tus ojos. Dios va a quitar esa venda. En cualquier momento Él lo hará y vas a ver lo que realmente son ellos, o lo que has estado viviendo en medio de esa multitud. Sansón se quedó sin ojos, sin fuerza, lo perdió todo. Y cuando estaba allí en esas columnas, le dice a Dios: oh Dios, véngame por mis ojos. Me he unido al mundo con esta multitud que odia tu justicia. Sabes, el mundo va a destruir todo lo que es bueno en ti. Y quiero que lo aprendas. El mundo va a destruir a tus hijas. El mundo va a destruir a tus hijos. Va a destruir a tus nietos. Arruinará tu hogar. Destruirá tu matrimonio. Dañará tu salud. Destruirá tu economía. Pero aún así sigues haciendo tratos con él y te haces amigo de él. Sansón dijo algo importante: no me importa morir, pero no me dejes morir viviendo como los impíos. Sansón dijo: yo no tengo miedo de morir. Y déjame terminar con este mensaje. Y en esta mañana yo te digo, hermano querido,
no tengo miedo de morir. Dios me ha salvado. Pero quiero vivir para ver a la iglesia salir de este pozo. Quiero vivir para ver a la iglesia levantada una vez más, usada por el poder de Dios. Yo estoy cansado de que el mundo se burle de nosotros y cansado de ver a los demonios divirtiéndose en la iglesia. Hay gente que está consagrándose nuevamente al Señor. Hay gente que está despertando una vez más. Hay gente que está abriendo sus ojos espirituales. Los hombres, las mujeres se están arrepintiendo. Hombres y mujeres que están volviéndose a Dios. El rapto de la iglesia está por realizarse. La iglesia va a ser tomada, va a ser arrebatada. Y yo quiero ir en ese momento. Necesitamos pedir cosas grandes del Señor. Pidámosle al Señor que no nos deje en una esquina tratando de huir del diablo, sino que nos deje derrumbar el techo sobre el diablo. Necesitamos coraje, necesitamos valentía, valor para desafiar al enemigo. No solo para escondernos en la iglesia, en el lugar, en el templo. Tenemos miedo de hacerlo en la calle y todo hoy lo hacemos en la iglesia, dentro de la iglesia. Sansón le dijo al muchacho: acércame y hazme palpar las columnas. Y Sansón le dijo a Dios: no me importa morir, pero deja que me lleve a esta multitud conmigo. En su muerte hubieron más muertos que los que había matado durante su vida. Sabes, hermano, déjame decirte algo y déjame profetizarte con los ojos abiertos. La victoria más grande de la iglesia está por delante. Se vienen tiempos gloriosos. Levántate, iglesia. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Vuelve a tu consagración. Vuelve a tu comunión con Dios. Porque el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios no está truncado. El poder de Dios quiere obrar a través de sus hijos. La iglesia va a derrumbar el techo sobre el enemigo. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que viviste en el pasado no será nada comparable a lo que vivirás desde hoy en adelante. Lo que experimentaste en Dios, lo que viviste en Dios, lo que pudiste disfrutar en Dios, no será nada comparable a lo que Dios te dará en este tiempo. La gloria postrera será mayor que la primera. Jesús no viene por una máquina religiosa. Él viene por una iglesia victoriosa. Él no viene por una iglesia que está pidiendo y clamando irse luego de este mundo porque no haya que hacer, escapando del mundo. No, Jesús viene por una iglesia que ha desafiado al mundo, que se enfrenta al mundo, al pecado, a la maldad, al diablo y a los demonios, y está aquí haciendo la obra que Dios le dejó que hiciera. Él viene por una iglesia victoriosa. Tú y yo hemos sido llamados por Dios para ser el instrumento a través del cual la iglesia vuelva a renacer. Y Dios nos ayude para aceptar este desafío. Dios nos ayude para levantarnos una vez más y volver a la consagración que debemos tener como pueblo y como iglesia suya. Levántate en esta mañana, hermano querido, hermana. Levántate, ponte de pie. Ponte de pie en esta mañana y dile al Señor en tu corazón: no me importa morir, Señor, en esto. No me importa si tengo que enfrentar la muerte, Señor, pero permíteme hacer tu obra, permíteme hacer tu voluntad, permíteme, Señor, enfrentarme al enemigo y marcar la diferencia, Señor, con tu poder. Este es el tiempo de Dios para ti, iglesia.
Levántate en esta mañana, iglesia. Levántate, hermano. Levántate, hermana. Vuelve a tu consagración. Vuelve a tu comunión con Dios. Vuelve a ser lo que eras, pues será mejor que lo que eras. Ven al altar en esta mañana. Oremos juntos al Señor. Pidámosle a Dios que nos ayude. Pidámosle al Señor que nos guíe, que nos dirija. Pidámosle al Señor que vuelva esa presencia de Dios a nuestra vida, que vuelva esa presencia de Dios a nuestro corazón, que una vez más el Señor nos despierte y nos haga entender nuestra condición. Reacciona, iglesia, y ve lo que Dios puede hacer a través de ti. Tú no vienes a la iglesia para que el Señor te ayude en tus problemas cotidianos y caseros, en tus situaciones económicas y de salud. Tú vienes aquí para que el Señor te revista de poder, te revista de autoridad, te revista de la unción de Dios para salvar a aquellos que aún están en las garras del enemigo. Tú vienes aquí para que el Señor te dote de esa autoridad que hará retroceder al diablo, que hará retroceder a los demonios, que hará retroceder a toda obra del diablo en contra de tu vida y de tu familia. Tú vienes aquí para llenarte de su presencia, para ser el instrumento que Dios usará. Este es el tiempo, iglesia. Este es el momento para despertar y decirle: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y si tengo que morir, Señor, lo haré por ti. Oh, bendito Dios. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.